La última gran familia de convertidores de frecuencia en tensión son los lazos enganchados en fase o, como se los conoce por su sigla en inglés, Phase Loop Locked, PLL. Los circuitos PLL típicamente son circuitos integrados completos que contienen tres grandes bloques: un comparador de fase y frecuencia, un filtro pasabajos y un oscilador controlado por tensión o VCO. Analicemos algunos conceptos básicos. Un PLL va a trabajar en función de la diferencia de fase de señales y de la diferencia de frecuencias. La diferencia de fase de señales está indicada aquí. Aquí tenemos dos señales de idéntica frecuencia, pero corridas en el tiempo. Es decir, son señales de frecuencia igual, fase diferente. Aquí, por el contrario, vemos dos señales de distinta frecuencia. Esta de azul tiene una frecuencia menor a esta que está en rosa, que es una frecuencia mayor, pero ambas tienen la misma fase. Fíjense que el paso por cero coincide en ambas señales. Por lo tanto, tenemos un caso de idéntica fase, frecuencia diferente. Con los conceptos claros de fase y frecuencia, veamos cómo funciona un PLL. Al circuito PLL ingresan típicamente dos señales, y lo que va a buscar el circuito es que estas dos señales queden enganchadas en fase y en frecuencia, es decir, que la frecuencia de salida F output sea igual a la frecuencia de entrada F in, y que el delta phi, es decir, la variación de fases, el tiempo de corrimiento entre una señal y otra, sea cero. Para lograr esto, los PLL tienen una realimentación, es decir, toman parte de la salida y la reinyectan al detector de fase para de esa manera mantener fase y frecuencia enganchadas. Analicemos cómo funciona. Imaginemos que por aquí ingresa la señal de frecuencia modulada centrada en 10,7 MHz de la FI. Y supongamos también que en ese momento esta señal modulada es portadora pura, es decir, no hay información, no hay nadie que esté hablando en el transmisor, de manera que a nuestro receptor está llegando una portadora pura, imaginemos de 105.7 MHz, que esa señal, después de mezclarse con un oscilador local, va a bajar a 10,7 MHz, que es la frecuencia intermedia. Después de amplificar esa señal por las distintas etapas de FI, llega al PLL. El detector de fase en ese momento no va a detectar ningún cambio de fase porque está llegando una señal pura sin ninguna modulación. Lo que va a hacer, por lo tanto, es que a su salida va a haber una tensión de corriente continua de un valor fijo, supongamos 2 volts. Esos 2 volts representan que no hay cambio de fase entre las señales que está comparando el detector de fase. Fíjense que ya hicimos un cambio de frecuencia en tensiones. Esos 2 volts pasarán a través de un filtro pasabajos para eliminar ruido, interferencia y señales armónicas que estén en frecuencias más altas, y tendremos a la salida una tensión pura de corriente continua. Esos 2 volts, que estoy usando como ejemplo, entran a un oscilador controlado por tensión. Sabemos que esto puede ser simplemente un cristal en serie con un varicap, y que estos 2 volts van a polarizar en inversa a ese varicap. Sabemos también que un varicap polarizado en inversa se comporta como un capacitor de valor fijo. Con los 2 volts tendrá una capacidad fija, supongamos 10 picofaradios. 10 picofaradios en serie con nuestro cristal harán que oscile ese conjunto a una frecuencia determinada, X. En este caso estará calculado para que oscile a 10,7 MHz, de forma tal que por aquí tendremos salidas
pero también realimentamos esa señal al detector de fase. Como lo que está entrando y lo que está llegando es idéntico, son 10,7 MHz en ambos casos, acá mantendremos esa salida de 2 volts que yo tomé como ejemplo. Tengan en cuenta que es un valor, repito, usado como ejemplo. Depende del fabricante, podrá ser un valor u otro, pero todo esto está dentro de un circuito integrado y es transparente para el diseñador. Ahora cambiemos la situación y hagamos que en el transmisor alguien hable. Si alguien está hablando, está modulando en frecuencia y a nuestro receptor, que estaba sintonizado en 107,8, no recuerdo el valor exacto que dije, megahertz, esa señal portadora ahora va a tener un corrimiento a frecuencias más altas y más bajas hasta más o menos 75 kHz. Es decir, esa frecuencia portadora está modulada en frecuencia. Va a ir cambiando a frecuencias más altas y a frecuencias más bajas, siguiendo a la persona que está hablando, a las frecuencias de la persona que está hablando. En un instante, por lo tanto, si esa señal cambió, cambiará la frecuencia del oscilador local, mantendremos siempre la salida de 10,7 MHz de FI y los 10,7 MHz que llegan acá ya no va a ser una portadora pura. Esos 10,7 MHz también van a modificarse cambiando a frecuencias más altas o a frecuencias más bajas, siguiendo los cambios de frecuencia de la persona que está hablando en el transmisor. Vamos a analizar qué pasa cuando en el transmisor alguien habla. Si alguien está hablando en el transmisor, la frecuencia de portadora del transmisor va a cambiar hasta más o menos 75 kHz, que es el ancho de banda que puede modificarse la frecuencia, es el delta F que puede tener la portadora durante el proceso de modulación. Si la señal que está recibiendo ahora nuestro receptor está modulada, después de mezclarse en el oscilador local, tendremos una FI, una señal de 10,7 MHz que también va a tener variaciones en frecuencia. Tomemos un instante en el tiempo. Cuando alguien habló en el transmisor, imaginemos que en un tiempo muy cortito, para ver la foto en lugar de la película, la frecuencia portadora aumentó. Y al aumentar la frecuencia de portadora y esa portadora llegar al receptor y mezclarse con el oscilador local y obtener una señal de 10,7 MHz, esa señal de 10,7 MHz también se va a modificar. Por lo tanto, si la frecuencia en el transmisor aumentó modulando a la portadora, también aumentará la frecuencia de 10,7 MHz siguiendo a esa señal moduladora. Ya no tenemos más aquí 10,7 MHz, sino que producto de la modulación, cuando alguien habló en el transmisor, imaginemos que ahora tenemos 10,75 MHz. El detector de fase va a encontrar que ahora recibe una señal de 10,75 MHz por aquí y por aquí recibe la de 10,7 producto de todo lo que vimos antes. Es decir, ahora va a haber una modificación en las señales que están llegando. Si la salida para este ejemplo, cuando las fases eran idénticas, era de 2 volts, en este caso, al recibir fases distintas, imaginemos que la salida pasa a ser de 1,5 volts. Tenemos una tensión menor. Eso depende obviamente del diseño de este circuito integrado y es totalmente transparente para el diseñador, pero lo estoy usando como ejemplo para explicar cómo funciona el PLL. Esa tensión de 1,5 volt, producto de los cambios de fase de las señales que están entrando al detector de fase, pasarán a través del filtro pasabajos que va a filtrar armónicas y señales espurias y sale como una tensión continua que va a entrar al oscilador controlado por tensión. Nuestro varicap aquí adentro
ahora va a estar polarizado por una tensión de 1,5 volts en lugar de una tensión de 2 volts. Es decir, está menos polarizado en inversa. Es como si hubiera acercado las dos placas del capacitor. Y sabemos que un capacitor en serie con un cristal aumenta la frecuencia de oscilación. Si nuestro capacitor ahora tiene las placas más cerca, producto de una tensión de polarización inversa menor, tiene mayor valor de capacidad. A lo mejor ahora tiene 12 picofaradios en lugar de 10 como tenía antes. De esa manera, nuestro cristal que estaba oscilando en serie con el capacitor a 10,7 MHz, ahora oscilará a 10,75 MHz. Esa nueva frecuencia va a venir por aquí a realimentar, entra al detector de fase que ahora recibe una señal igual a la que estaba entrando, 10,75, y automáticamente modifica su tensión de salida para volver a los 2 volts iniciales. Es decir, enganchó los cambios de fase y frecuencia de señales a través de la realimentación para volver a tener un valor de tensión de error o tensión de salida igual al inicial. Es decir, compara permanentemente entradas y modifica su salida para enganchar entradas con salidas y ajustar los valores. De esta manera es como si en cada instante, en cada milimicrosegundo, estuviéramos reseteando todo este circuito y tenemos a la salida una tensión que es proporcional a la frecuencia de entrada, pero que instantáneamente se resetea para recibir la nueva frecuencia y darnos una nueva tensión proporcional. Es decir, va a ir fabricando punto a punto diferencias de tensión que dependen de las diferencias de frecuencia que están entrando. Ese es el circuito PLL, el más moderno, el que van a ver en todos los equipos modernos de recepción de frecuencia modulada en las etapas de detección, y los circuitos PLL además los van a ver en infinidad de aplicaciones, sobre todo en servomecanismos, en circuitos de control, donde tienen mucha precisión en obtener salidas de tensión proporcionales a frecuencias de entrada.